Nada más que con este público yo creo que tendría muchísimo para los libros. Yo he escrito unas palabras para saludar la aparición de estos 3 exilios, que ella nos cuenta, y después hablaremos con ella, si ella quiere hablar con nosotros. Bueno, estoy muy nervioso, porque no tanto como ella, pero estoy un poco nervioso. En una película de 1970 del polaco Andrzej Wajda, titulada en español Paisaje después de la batalla, hay una secuencia inicial que me conmovió mucho entonces, cuando la vi hace más de 40 años, y que me continúa conmoviendo hoy como el primer día, cuando la recuerdo o la vuelvo a ver. Es aquella en que, una vez terminada la guerra, llegan los ejércitos aliados a los campos de exterminio, abren las puertas de las cárceles y todos salen corriendo como desesperados, como lo que son, criaturas humilladas que aún no dan crédito al milagro de que continúan con vida, si es que se puede llamar vida al extraño milagro de sobrevivir al espanto. En medio del caos, un pobre hombre, interpretado por Daniel Olbrychski, tropieza con los restos de una hoguera de libros. Se detiene, la observa, se arrodilla, comienza a recoger los libros que se han salvado de las llamas. Hace apenas unos días, la propia Mónica recordaba en público, ante un reducido público, un extraordinario poema de la también polaca Wisława Szymborska. Su título, Fin y Principio. Hago notar el orden de las palabras en el título. Las 2 primeras estrofas del poema de Szymborska dicen: después de cada guerra alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro, las cenizas, los muelles de los sofás, las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Y la última estrofa dice: en la hierba que cubra causas y consecuencias, seguro que habrá alguien tumbado con una espiga entre los dientes, mirando las nubes. Algo de ese paisaje después de la batalla se puede descubrir en el libro que presentamos hoy, Cuba, 3 exilios, memorias indóciles. No creo que la comparación surja únicamente como resultado de la combinación de sangre judeo-rusa y de la gubernia poltava, enriquecida con la infancia y adolescencia de Córdoba, Argentina, y tantos años vividos en Cuba, hasta el punto de que ahora mismo no sabemos si Mónica Sorín es argentina, cubana, más cubana que argentina, un poco de rusa y de judía, o una mujer de cualquier parte, porque una discusión sobre las estirpes y nacionalidades ya carece de sentido. ¿Tiene acaso que ver con el mundo en que vivimos, en el que las patrias felizmente comienzan a desaparecer para dejar al descubierto un largo sendero donde lo que importa es a dónde nos dirigimos en la próxima etapa? Mónica es en sí misma un raro cruce de itinerarios y de mundos, una especie de pequeña alegoría de la errancia, y espero que me perdone la inseguridad y prevención de la frase pequeña alegoría. De raíces que no son raíces, un ser intermediario, alguien que no se sabe bien de dónde viene y tampoco a dónde va. Nos podemos sentir aislados en nuestro propio pueblo, pero tenemos antepasados en el mundo entero. En la encrucijada de los viajes y de los caminos, aunque con algo claro: qué busca, qué ilusión tiene pendiente, qué justicia, qué alucinación y qué bondad. Este libro
es la historia de una ilusión que se hace desilusión y que por eso mismo se convierte en libertad, que será otro modo de ilusión, pero al menos con la victoria de la pequeña salvación personal, como cuando el personaje de Olbrychski en la película de Baida se detiene a recoger los libros de la hoguera apagada antes de huir para siempre del campo de concentración, o como cuando en el poema de Szymborska alguien, en medio de los destrozos y los muertos, se echa en la hierba a mirar las musarañas. En estas memorias se puede leer la historia de primera mano y desde una perspectiva distinta de aquella euforia desmedida que provocó la Revolución Cubana de 1959. Se escuchan, como es inevitable, el nombre para mí irritante, insoportable y absoluto de Fidel Castro, el nombre de un verdugo con reputación de héroe llamado Ernesto Guevara, cómo cuantos sucumbieron ante el estruendoso engaño de que el poder del pueblo, ese sí era poder, y donde todo era por la patria y la patria o la muerte, y una larga lista de frases que serían ridículos lugares comunes si no fueran aterradoras. Y como es un libro escrito desde la sinceridad, se descubre cómo el horror se desliza por la vida y a veces no somos capaces de verlo, debido tal vez a algo parecido a los 4 ídolos de Francis Bacon. Quizá muchos, como Mónica, creyeron verdaderamente que construían un mundo nuevo. Qué doloroso momento, pues, cuando se descubre que no hay mundo nuevo, que casi no hay mundo, y a lo que se asiste con entusiasmo es a la exaltación de un hombre, del poder de un hombre, a quien no interesa nada más que su propio poder y toda la destrucción que la consecución de ese poder lleva consigo. Esa transformación está contada aquí, sutil, elegantemente, sin rencores ni algarabías. Y por supuesto, no solo es eso, es también su historia personal como profesora de Psicología de la Universidad de La Habana, vicerrectora del Instituto Superior de Arte de La Habana, y se hallarán por fortuna nombres con resonancias amables. Querida Mónica, perdóname, lamento no ser demasiado lúcido a la hora de leerte y de hablar de ti. Contigo he aprendido muchas cosas, sobre todo a no quedarme en la desesperanza. Tienes siempre la delicadeza de destruir los mitos sin perjudicar el empeño del mito. Soy tan ingenuo o vulnerable o loco que, como a ti, me hechizan los cantos de sirena y en ocasiones ni siquiera tengo el cuidado de atarme a los mástiles. Gracias por este testimonio. No hay en él rencor ni sermón, no hay obsesión ni resentimiento. Sorprende que siendo cubana huyas de la inquina y la envidia y la malevolencia inútil. Observas, constatas y anotas. Me enseñas siempre lo acertado de aquella frase que escuché en cierta ocasión a un personaje de Paula Fox. Ya que la felicidad es inalcanzable, intentemos ser felices sin ella. Gracias. Bueno, ya hemos salido de este mal momento. Yo quisiera que Mónica dijera algo y yo propongo que preguntemos y que ella responda, pero me voy a dar el privilegio de la primera pregunta. Y es que yo quiero saber, Mónica, ¿qué significó para ti escribir este libro? Bueno, antes de intentar ir hacia ahí, quiero agradecerte muchísimo, Abilio, estas entrañables palabras
que viniendo de un escritor como tú y de una persona como tú son un alto honor. Muchas gracias. Y además decir que cada vez que estuve a punto de parar la escritura, él me dijo que no parara. Y quizás gracias a eso estamos aquí. Él y 2 o 3 más que me dijeron que no parara, que eran los únicos que sabían que lo estaba escribiendo. Quiero agradecer también a todos los que están aquí. Mirándolos pensaba que mi vida está aquí, toda mi vida está aquí. Simbólicamente hablando, está la madre que me parió a mí, está el hijo que yo parí, está la nieta adorada, están amigos cubanos queridísimos, alumnos cubanos queridísimos, que tiempo ha, y está la gente que hoy, muy importante, están las personas que en los momentos más duros de mi exilio me dieron apoyo, me dieron calor y me permitieron seguir. Ellos saben quiénes son, hay varios en la sala. Y están toda la gente que hoy le da nuevos sentidos a mi existencia. Las personas con las que trabajo, las personas con las que construimos cosas bellas, están amigos cubanos, y por faltar no falta ni la hierbita verde. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. A ver, ¿qué ha significado escribir este libro para mí? Yo voy a aprovechar la pregunta de Abilio para decir algunas cosas que quería decir, y que, como estoy muy temblorosa, prefiero guiarme por algunos puntos que pensé que debía o que quería compartir con ustedes. ¿Qué es este libro? Yo no podría decirlo por orden de prioridad. Todos los puntos para mí son importantes y todos convergen en este libro. Es una declaración de amor a Cuba. Es una declaración de amor a mi gente cubana. No pasa un día de mi existencia, no pasa uno, en que Cuba no esté en mí. Quiero pensar que yo también estoy en ella. Los 30 años que viví en Cuba forman quizás el episodio existencial o el trayecto existencial más profundo de mi vida y el que más exige un análisis crítico. Por eso Cuba está en el eje de mi biografía o de mis memorias. Y por eso este libro intenta también ser un análisis crítico, una autointerrogación acerca de mí misma y de cómo viví mi existencia, y en particular cómo viví mis 30 años en Cuba. Es también un intento de comprender lo que nunca acabaré de comprender del todo. Yo, desde que salí de Cuba hace 23 años, quise empezar a escribir. De hecho, empecé a escribir. Nada de lo que escribí está en el libro, porque estaba tan en sangre viva, estaba tan herida, que todo lo que escribí en aquel momento era un llanto, era solo un llanto. Necesité mucho tiempo para procesar, para poder elaborar, para poder ponerle palabras a las cosas y para intentar acercarme a eso que Virgilio Piñera llamaría una pasión fría, o eso que Roberto Juarros llamaría poner rigor en la intensidad. Y no digo que lo he intentado, pero no digo que lo he logrado, digo que lo he intentado. Y
Y bueno, y me ha llevado muchos años poder escribir sobre esta experiencia. Yo no podría decir si este libro lo escribí en 3 años, lo escribí en 23, desde que salí de Cuba, o lo escribí en los 70 que he vivido. Posiblemente las 3 respuestas serían posibles. La escribí en 3 años, la escribí en 23 años, la escribí en 70 años. Escribir este libro me significó también librar una batalla muy profunda interna. En gran medida este libro es un diálogo con mi padre, que ya hoy no está, y con mi hijo, y las voces de ellos, que a la vez representaban a muchas personas, producían en mí una estridencia tan grande que no pude resolver esto hasta que asumí en todas sus consecuencias que yo tenía que decir mi verdad con honestidad y que yo tenía que responsabilizarme de mis palabras y que cada lector se responsabilice con la honestidad de su lectura. Recién entonces pude escribir sin autocensura y puedo asegurar que he escrito sin autocensura. No he escrito quizás todo, pero lo que he escrito, escrito está. En esa revisión crítica he intentado también cuidar de mí misma y he intentado aprender a perder y a duelar sin destruirme. Y en ese sentido escribir este libro ha sido terapéutico y me ha producido alivio, dolor y alivio. El libro intenta también homenajear algo que dijo, bueno, algunos dicen que lo dijo Antonio Gramsci, otros dicen que lo dijo Romain Rolland, posiblemente lo dijeron los dos con palabras distintas. Ellos dijeron: soy pesimista con la inteligencia, pero soy optimista con la voluntad. Jorge Semprún, otra figura que me inspira, dijo: he perdido todas mis certidumbres, pero no he perdido mi deseo de transformar. Y yo me siento muy cercana a eso. Cuando pienso, el intelecto me hace ser pesimista. Pero ese pesimismo no me hace bajar los brazos. Intento seguir peleando, intento seguir luchando. Y en ese sentido, escribir este libro para mí ha sido un ejercicio de micropolítica, para mí, y ha sido un intento de poner una coma en un texto que no podemos corregir. El libro es también un pago de una deuda con muchas personas que me pidieron que lo escribiera. Algunos me lo pidieron en Vietnam y están aquí. Muchos me lo han pedido, pero yo de estas personas voy a hacer alusión solo a una muy querida amiga cubana, con quien en Cuba, que yo sepa, nunca habíamos coincidido, y que de haber coincidido habríamos estado en las antípodas. No compartíamos ideas, ni compartíamos práctica social ni política. Nos conocimos al comienzo de mi exilio y ella el otro día, sin saber todavía que yo había escrito este libro, me dijo que cuando nos conocimos al comienzo del exilio, yo le había dicho: tendríamos que pedir perdón. Yo no me acuerdo de esta anécdota. No recuerdo habérselo dicho, pero seguramente si ella lo dice, así es. Pedir perdón. Para mí pedir perdón no es un acto judeocristiano de cargar culpas. Para mí pedir perdón es hacerse responsable de lo que uno ha hecho y no ha hecho. Y en este libro intento hacerme cargo de lo que he hecho y de lo que no he hecho,
de lo que pude ver y de lo que no pude ver. Y pienso que la reconstrucción de Cuba, nuestra castigada Cuba, nuestra amada Cuba, requiere que cada uno se haga responsable de lo que hizo y de lo que no hizo. Porque las tragedias no se pueden pasar como si fuera una página de un libro. No se puede olvidar lo que ha pasado, ni lo que está pasando. Y habrá que reconstruir Cuba sin olvidar, haciendo justicia y sin confundir hacer justicia con actos de resentimiento y de venganza, cosa que no es fácil. A veces la frontera entre hacer justicia y la venganza es muy difícil de discernir. Yo abogo por hacer justicia sin rencor, porque el rencor y la venganza son como un cáncer para los pueblos. Aún me interrogo sobre el título que escribí. Yo misma no sé a qué 3 exilios me refiero. Podría ser al exilio de mis abuelos, al de mis padres conmigo y mi hermano, al de mi hijo. Esa sería una versión. Otra versión sería el exilio de mi familia, de mis ancestros, y el gigantesco y terrible exilio cubano, con más de 2 millones de personas, en paréntesis. Yo no lo sé, no sé. Lo que sí sé es que sin dudas uno de los exilios a los que me refiero es el exilio de uno mismo. Porque todo ser humano que se interrogue en algún momento se perderá a sí mismo, dejará de reconocerse y se sentirá exilado de sí mismo. Y en eso todos somos semejantes. Todos somos exilados en algún momento de nuestra existencia. De manera que yo confío en que los que lean el libro, pues cada uno, de acuerdo a sus propios exilios, decida y resuene con mi título y decida a qué exilios me refiero, porque honestamente son muchos los exilios en los que he pensado cuando puse este título. El libro es también un reconocimiento a Barcelona y a la gente que hoy constituyen un eje central de mi vida. Muchos de ellos están aquí. Por último, decir que nunca he dudado tanto como en esta etapa de mi vida. Recuerdo que en los 80 escribí 2 libros cuyo título era una pregunta. El texto intentaba dar una respuesta a esas preguntas. Mi libro hoy no intenta dar respuesta a ninguna pregunta que yo haya hecho. Es un libro donde intento decir cuál ha sido mi experiencia, donde intento interrogarla. No reniego de estos libros que he mencionado, son libros que recuerdo con mucho amor, me hicieron vivir experiencias muy hermosas, solo que hoy las escribiría completamente distintos. Este último libro, escrito a mis 70, un poquito antes y durante mis 70 años, me deja con muchas preguntas. Sé que muchas de esas preguntas no van a tener respuesta nunca, pero me sirven para seguir pensando y me sirven para recordar que al menos por el momento aún estoy viva. Esto significa escribir el libro, Majo. Yo creo que has respondido tan exhaustivamente que van a pensar que lo teníamos planeado de antes. Eso. Yo juro por Dios que no he leído ese texto que él ha leído. De la preguntita algo sabía.
Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, exíjanle brevedad en la respuesta. Yo creo que hay timidez del lado allá también. Bueno, pues entonces nada, a comprar el libro. ¿Perdón? Ah, que si quieres leer un fragmento. ¿Hay uno en particular que te gustaría que lea? Es tu hijo el que te ha puesto en esa tesitura. No lo sé. Estas son las cosas que le hacen a uno los hijos y uno obedientemente dice, sí, mi hijo, como tú digas. Pues querido mío, no lo sé. No lo sé. Está muy nerviosa. Yo creo que no lo debes hacer. Mira, voy a leer este parrafito. Ah, vale. Que es el que está en la penúltima página. Cuba nos duele. A cada cubano. Cuba le duele a su manera y existen casi tantas Cubas como cubanos hay. Estas son mis memorias, las mías, valga la redundancia. Las he escrito en absoluta soledad y así me lo he impuesto para no ceder a posibles miradas divergentes. Solo con el borrador final en mano me he permitido, y era obligado a hacerlo desde luego, escuchar otras voces. Sé que algunos coincidirán con mis puntos de vista, mientras a otros algunas afirmaciones les resultarán insuficientes o, por el contrario, excesivas. La realidad cubana tiene miles de aristas y cada quien escoge con qué se queda. Esta es mi mirada y a quienes no se sientan cercanos a ella solo puedo decirles que ha sido construida desde la más honda y comprometida autointerrogación de mi existencia. ¿Está bien? Yo creo que ella viene preparada para firmar muchos libros. Así que adelante. Muchas gracias por estar aquí, queridos míos. Muchas gracias.